Corte Suprema. Eh, Antes de presentar a nuestro expositor, recordamos a los participantes que podrán formular sus preguntas a través del chat de la sala. Al finalizar la exposición, trasladaremos alguna de ellas al magistrado expositor, procurando de que sean preguntas pertinentes y vinculadas a nuestro tema desarrollado. A continuación presentamos al doctor Edín Campos Barranzuela, magistrado peruano, jurista, docente universitario, con reconocida trayectoria en el ámbito penal y procesal penal. El doctor Campos Barranzuela es juez supremo provisional de la Corte Suprema de Justicia de la República y juez superior titular de la Corte de Justicia de Ancash. Ha ejercido en importantes responsabilidades dentro del Poder Judicial, entre ellas la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Ancash y la presidencia de la segunda Sala Penal de Apelaciones de la misma Corte. Su experiencia jurisdiccional comprende en el conocimiento de causas penales complejas y en especial de relevancia nacional. En el plano académico, es autor de diversas publicaciones especializadas, entre ellas la Colaboración Eficaz, Retos y Desafíos en el Perú, El Crimen Organizado, El Enemigo Social del Estado Peruano. Además, ha trabajado en varios trabajos vinculados en la extradición, el debido proceso de la cooperación judicial e internacional. Pero antes de esto, sobre todo se le solicita a la doctora Yenia, en representación del doctor Orlando, quien ha tenido algunos imprevistos, poder dar algunas palabras de bienvenida a nuestro expositor. Doctora Yenia, tened el uso de la palabra, por favor. Buenas tardes, estimados participantes, colegas, distinguido ponente, doctor Edín Campos Barranzuela. Sean todos ustedes muy bienvenidos a este curso especializado denominado La extradición en el Perú, análisis de jurisprudencia de la Corte Suprema. El propósito de este programa no es únicamente repasar la norma escrita, sino sumergirnos más allá en el verdadero motor del derecho vivo, las decisiones de nuestra Corte Suprema de Justicia. A través del análisis crítico de sus principales pronunciamientos y acuerdos plenarios, que nos va a dar gustosamente el doctor Edín, buscamos dotarlos de las herramientas conceptuales y prácticas necesarias para comprender criterios actuales, las líneas jurisprudenciales vigentes y los desafíos procesales que enfrentamos en el día a día. Agradecemos su confianza, le damos la cordial bienvenida al doctor Edín Campos Barranzuela y su compromiso con la excelencia académica. Estamos seguros de que esta capacitación va a brindar muchos frutos. Muchas gracias. Muchas gracias por su palabra, doctora Yenia. Es nuestra gerente de Administración Distrital. Y con ese marco le damos la cordial bienvenida, doctor Edín. Doctor, muchas gracias por acompañarnos en este momento. Tiene usted el uso de la palabra para su exposición. Muchas gracias, doctor Juan Pavel Valdés. Muy buenas tardes, estimados amigos de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. En principio, quiero expresar mi profundo agradecimiento al doctor Orlando Becerra, quien ha tenido la gentileza de invitarme para poder conversar con este tema tan importante relacionado con la extradición en el Perú y sobre todo su evolución jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la República. Considero que el trabajo que viene realizando el doctor Orlando Becerra a través de la Comisión de Capacitación es muy importante porque permite que tanto el personal jurisdiccional y administrativo de esta Corte Superior se actualice en sus conocimientos, se perfeccione en temas académicos y por supuesto que van a servir de utilidad para nuevas perspectivas, nuevos horizontes laborales, cuando ustedes probablemente quieran postular algún concurso público por parte de la Junta Nacional de Justicia, ya sea para acceder a la magistratura en su calidad de jueces y fiscales titulares, o también de repente postular a un cargo inmediato superior. Yo creo que es muy importante el perfeccionamiento de los conocimientos y durante estos últimos meses creo que la Corte Superior de Justicia de Ayacucho ha estado muy activa en términos académicos y eso indudablemente redunda en beneficio de toda la colectividad académica a fin de poder conversar sobre este y otros importantes temas. Les digo que son importantes, ¿por qué? Porque es poco usual conversar sobre este tema de la extradición. Normalmente en materia penal hablamos sobre las diferentes figuras o los institutos procesales de este nuevo sistema procesal penal acusatorio, que a propósito, por ejemplo, en los distritos judiciales de Ancash, de El Santa y de Huánuco, el 1 de junio
acaba de cumplir 14 años. Y dentro de la estructura del sistema procesal penal acusatorio, también el 1 de junio, por allá, pues en el Distrito Judicial de Guaura, que era uno de los distritos judiciales más pequeños en ese tiempo, ha cumplido 20 años. Mire, cuánto hemos caminado con la reforma del Código Procesal Penal. Y Ayacucho no es la excepción, ya tiene más de una década de implementado el Código Procesal Penal y por supuesto los operadores de justicia han logrado primero gatear, luego después caminar y ahora ya correr solitos dentro de los diferentes institutos procesales que tiene nuestro Estatuto Procesal Penal. Y yo creo que eso es muy saludable para poder ver y encaminarnos dentro de lo que significa el desarrollo de las diferentes instituciones procesales. Y en este caso, la Sala Penal Permanente y la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, como altas cortes del Poder Judicial, funcionan como guías hermenéuticas del desarrollo de la doctrina jurisprudencial para que cuando exista algún punto oscuro, ambiguo, o hay que hacer una interpretación, pueda a través de las sentencias casatorias, las sentencias de revisión o de doble conforme y también, por supuesto, sobre resoluciones consultivas relacionadas con la figura procesal de la extradición, sentar criterios para que los órganos jurisdiccionales de inferior en grado puedan tenerla en cuenta, ¿no? Que en algunos casos no es un precedente vinculante, no es de cumplimiento obligatorio para todos, pero yo creo que sirve que frente a casos similares que se pudieran o si pudieran presentar en el futuro, yo creo que a más de un juez podría, por supuesto, consultarlo. Es como ahora, ¿no? Ahora que la Sala Penal Permanente acaba de emitir sendas casaciones respecto al principio de doble conforme, ¿no? Es un principio que desde luego ha originado muchas discrepancias dentro de la comunidad jurídica. Y 801, parágrafo D del Código Procesal Penal, que permite ver la posibilidad que cuando en los casos existe una sentencia igualitaria expedida por los dos órganos jurisdiccionales, a través del auto de calificación que realiza la Sala Penal Permanente, aplica lo que se llama el doble conforme. Pero no solamente eso, ahí no queda agotado el tema, sino que además la Sala de admisibilidad a través de la violación del precepto constitucional, a través de la vulneración de la norma legal de carácter procesal o vulneración a la norma penal o apartamiento de la doctrina jurisprudencial o de repente una inaplicación de un precedente del Tribunal Constitucional o de la propia Corte Suprema de Justicia de la República para los efectos de poder, vía excepción, por ejemplo, poder resolver como bien concedido un recurso de casación. Yo creo que eso es importante porque permite que de alguna manera los magistrados de la Corte Suprema interpreten la norma y eso pueda servir de debate académico, pueda servir de nuevos criterios y poderlo discutir en la academia, como es en estos momentos, ¿no? Porque para eso es, el derecho permanentemente se transforma, el derecho permanentemente evoluciona, el derecho no es pétreo, ¿no? Desde hace muchísimos años, cuando se encontraba el maestro Domingo García Rada, o de repente Lorenzo de Vidaurre, o probablemente otros juristas que ya no están, el derecho pues ha evolucionado indudablemente. Estamos ya junio del año 2026 y las instituciones jurídicas, en este caso procesales y de carácter penal, creo que la Corte Suprema le da una nueva orientación para podernos conducir de alguna manera cuando se presente un caso similar. Y no solamente es el caso del doble conforme, la Sala Penal Permanente durante estos últimos tiempos ha estado muy activa produciendo doctrina jurisprudencial para que sea, por supuesto, de interés jurídico para la comunidad judicial. Yo creo que esa es la enorme labor diquelógica, nomofiláctica, de unificación de la jurisprudencia
o de la doctrina jurisprudencial que tiene la Corte Suprema para poder solucionar y que sirva de guía para algunos casos, ¿no? Claro, no es digamos, la santa palabra que ahí concluye, no. Por supuesto que hay magistrados que se pueden apartar de esta doctrina y para ello tienen que fundamentar, tienen que motivar adecuadamente por qué razón o cuáles son las razones por las cuales se apartan de esta doctrina y que probablemente sea más rica, ¿no? Más fecunda, pero para eso hay que explicarlo, ¿no? Ahora, sobre todo que estamos viviendo épocas de la nueva tecnología, del desarrollo digital, de la inteligencia artificial y que indudablemente permiten que podamos tener mejores conocimientos dentro de estas nuevas tendencias tecnológicas, ¿no? A propósito, una pequeña digresión, Su Santidad, el Papa León XIV, acaba de publicar la magnífica Humanitas, ¿no? A propósito de las nuevas tendencias de la persona humana en tiempos de la inteligencia artificial. Yo creo que es un documento importante, léanlo, estimados colegas, porque nos va a permitir tener apertura de lo que significa estas nuevas tendencias de la inteligencia artificial aplicada, por ejemplo, a la administración de justicia, ¿no? ¿Qué pasa si un juez aplica la inteligencia artificial para el momento de emitir una decisión judicial? Es decir, la tecnología está supliendo la capacidad de decisión que tenemos los magistrados frente a un caso humano en la cual se vincula la vida, la libertad, la dignidad, el honor. ¿Qué tanto nos estamos deshumanizando para hacer un poco más predecible la justicia a través de la inteligencia artificial? Les invito a leer, estimados amigos, un poco para poder apreciar las reformas que se vienen produciendo en el Perú y, por supuesto, en el mundo. Muy bien, estimados amigos, estimado Juan Pavel, gracias por la invitación, gracias, doctor Orlando, y ahora sí vamos a conversar sobre un tema muy importante relacionado con el tema de la extradición en el Perú y la evolución jurisprudencial que tiene la Corte Suprema. Antes de entrar en materia, como se dice, quiero entrar en contexto para que ustedes podamos comprender lo que significa la situación en el país. ¿Cuál es el principal problema que tenemos en estos momentos en el país? Yo creo que si comenzáramos a enumerar la cantidad de problemas que tenemos en el país, no me dejarán mentir que por lo menos no es, de repente el principal problema que tenemos no es el problema económico, no es el problema del desempleo, no es el problema del reordenamiento del tránsito vehicular o del transporte público, no es el tema del reordenamiento de los mercados, no es la inflación, que si bien son problemas, pero no son prioritarios, ¿no? Yo creo que el principal problema en el cual tirios y troyanos convenimos es que el principal problema es la grave inseguridad ciudadana que vivimos en el país. Y por supuesto, a Ayacucho, que ha vivido épocas de terror, épocas de violencia en la década del 80, ahora asiste a nuevo tipo de violencia, que es la inseguridad ciudadana, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que tenemos? Y cómo los órganos jurisdiccionales de alguna u otra manera podemos estar en estos tiempos para los efectos de poder trabajar. Miren lo que sucede. Mira, Juan Pavel, lo que sucede en el país. Tenemos solamente para hablar de un delito, de los múltiples que tenemos y que hoy día vamos a tratar de conversar, es que tenemos muchos arrebatos, muchos raqueteros al paso, robo de celulares, robo de autopartes, asaltos en las viviendas, asaltos en los centros comerciales. En suma, delitos contra el patrimonio en sus diversas modalidades que se cometen a vista y paciencia de nuestras autoridades. ¿Y qué es lo que sucede? Es que solamente para poder hablar de los delitos contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado y de los otros delitos, pero por supuesto que también a diario se cometen delitos de extorsión, sicariato, secuestro, corrupción de funcionarios, lavado de activos, minería ilegal, tala ilegal de árboles, contrabando, delitos informáticos, en suma, delitos que pertenecen a la criminalidad organizada. Entonces, estamos viviendo épocas violentas, estamos viviendo épocas difíciles. Entonces, así como hace muchísimo tiempo, Piero Calamandrei decía, ha quedado en evidencia
que la espiral de violencia aumenta aceleradamente y el irrespeto por la vida nos está llevando a una pendiente peligrosa que resulta sinceramente imparable. Entonces, frente a esa situación en la cual estamos viviendo, yo diría, tres clases de crímenes, como decía el maestro Alberto Binder en su libro sobre procesal penal. Decía, estamos viviendo tres clasificaciones de delitos y diríamos tres velocidades, para ser más preciso en el término que utilizaba Alberto Binder. Estamos hablando de la criminalidad o de los delitos comunes, los delitos ordinarios, los delitos de bagatela que se cometen a diario. Por ejemplo, los delitos de conducción en estado de ebriedad, los delitos de omisión a la asistencia familiar, los delitos de hurto simple o los delitos de lesiones simples. Son delitos que evidentemente lesionan un bien jurídico que hay que dar una respuesta jurisdiccional, pero son delitos en la cual solamente existe unidad de acción porque de repente tenemos a un imputado, un agraviado, y es fácil de poder investigar, juzgar y evidentemente sancionar la conducta. Pero cuando estamos frente a delitos de segundas velocidades, como decía Alberto Binder, estamos frente a delitos de carácter complejo. Estamos frente a delitos que importan, por ejemplo, violación, delitos contra la libertad sexual o violación de menores de edad. Estamos hablando de delitos de feminicidio. Estamos hablando de delitos de homicidio calificado en sus diversas modalidades. Entonces, ¿cómo poder investigar a través de estas técnicas de investigación criminal la comisión de estos delitos cuando en muchas oportunidades tenemos delitos clandestinos en la cual solamente tenemos al agresor y a la víctima, que son los protagonistas de la relación procesal? ¿A quién le vamos a creer? ¿Al imputado o a la víctima? Por ejemplo, si es menor de edad, en los casos de delitos de violación sexual. Pero yendo un poquito más allá, me pregunto, ¿qué pasa cuando no tenemos víctima en la cual pueda narrar el hecho histórico, el hecho delictivo que pasó, como es en casos de asesinato, o los casos de violencia de género, como es el caso de feminicidio? ¿Qué pasa si la señora, la mujer, ha fallecido? ¿Quién nos va a narrar el hecho histórico para poder conocer cómo fue el hecho circunstanciado? ¿Cuáles fueron las circunstancias precedentes, concomitantes, posteriores al hecho delictivo? Va a ser más difícil, ¿no? Tremenda labor para la Policía Nacional y el Ministerio Público para poder lograr identificar quién es la persona que ha cometido ese delito. Pero Alberto Binder nos decía, también hay otro tipo de delitos que son más violentos, que pueden poner en jaque la estabilidad democrática de un país, que pueden alterar el orden público, que pueden alterar hasta el orden democrático de un país. Nos estamos refiriendo a los delitos de criminalidad organizada. Entonces, estos delitos de criminalidad organizada importan que son delitos considerados graves y muy graves, en la cual podemos hablar los delitos de lavado de activos, los delitos de tráfico ilícito de drogas, los delitos contra la administración pública, los delitos informáticos, los delitos contra el patrimonio, los delitos de tala ilegal de árboles, delitos de minería ilegal o de extorsión, sicariato, secuestro, genocidio, desapariciones forzadas, financiamiento al terrorismo, entre otros delitos considerados graves. Entonces, nosotros estamos indicando que de conformidad con la antigua ley, la 30077, que fue reformada por el artículo 317 y con nueva articulación respecto a la norma que en alguna oportunidad fue modificada, la ley 32108, se refiere, por supuesto, que los delitos de criminalidad organizada está compuesta generalmente o caracterizada por la existencia de una organización estructurada de 3 o más personas, con vocación de permanencia en el tiempo y con una distribución funcional de roles. Entonces, ¿qué se requiere para poder tener un delito de organización criminal? Requerimos de una pluralidad de imputados, pluralidad de agentes, porque para casos de organización criminal se requiere más de 3 sujetos o más agentes para la comisión del delito. La organización interna debe estar jerarquizada por un hombre clave y, por supuesto, debe tener una permanencia o estabilidad en el tiempo para la comisión de un delito, porque una organización criminal es prácticamente una persona jurídica de facto
que se constituye para permanecer por muchos años, por ejemplo, de tráfico ilícito de drogas, un cártel, se va a constituir no de manera ocasional, no, por supuesto, va a querer estar 1 año, 2 años, 5 años, 15 años, 20 años, porque hace de su vida ese modus vivendi, precisamente la distribución, transporte, comercialización de la pasta básica de cocaína. Por eso estas organizaciones criminales permanecen y se estabilizan con el tiempo y tienen una finalidad eminentemente delictiva. Entonces, frente a este tipo de situaciones, se introdujo el año 2024 la ley 32.108 y luego se modificó por la ley 32.138, que respondía a un incremento de la criminalidad en el Perú, especialmente vinculados con los delitos de extorsión, sicariato y tráfico ilícito de drogas. ¿Qué procuró el Estado corregir? Esta situación anómala que se presentó con la dación de esta modificatoria de la ley penal. Entonces usted nos dirá, doctor Campos, ¿y qué tiene que hablar usted de criminalidad organizada? Si a propósito lo que nosotros vamos a conversar es de este tema. ¿Qué tiene que ver, doctor? Usted está hablando papas por camotes. Por favor, doctor, lo que nosotros hemos venido es a conversar, a escuchar sobre el tema de la extradición en el Perú, ¿no? Ese es el tema. Por favor, doctor Campos. Entonces, yo digo que una cosa tiene que ver estrechamente con la otra. Por eso he querido hacer esta introducción, un poco para que ustedes puedan tener la idea de lo que vivimos en el Perú en tiempos de violencia, en tiempos de delitos comunes, en tiempos de delitos de bagatela, en tiempos de delitos complejos y en tiempos de delitos de criminalidad organizada. En suma, tiempos de inseguridad ciudadana. Entonces, aquí viene el tema. Si estamos viviendo una época así, ¿usted cree que la comisión del delito se comete dónde? Primero, para poder investigar, juzgar y sancionar las conductas ilícitas en sus diversas modalidades, tiene que cometerse en el Perú. Correcto, eso es correcto. Entonces, no, los tribunales peruanos son competentes para poder conocer a través de la jurisdicción y la competencia la comisión de los delitos que se cometen en Ayacucho, en Guanta, en Víctor Fajardo, por ejemplo, y en todas las provincias que tiene la región, o en Piura, en Talara, en Sullana, en Tumbes, o en Abancay, en Apurímac. Entonces, y para eso hay jueces competentes para poder conocer y asumir competencia respecto al juzgamiento de estos tipos de delitos, cualquiera que sea, cualquiera que sea. Entonces, los delitos, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico penal, se cometen en el Perú. Y nosotros, los jueces, somos competentes para poder juzgar a través de la debida a la garantía constitucional de un debido proceso, emitir la decisión correspondiente, ya sea a través de una sentencia de condena o una sentencia de carácter absolutorio. Eso es lo común, eso es lo correcto, eso es lo que implica el cumplimiento del artículo 44 de la Constitución Política del Estado, que establece lo siguiente. La Constitución Política del Estado dice, son deberes primordiales del Estado defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y proteger, en mayúscula, proteger a la población de las amenazas contra la seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y el desarrollo integral y equilibrado de la nación. Entonces, nos encontramos frente a una situación que los órganos jurisdiccionales encargados de la impartición de justicia tienen, por supuesto, que juzgar, o en este caso investigar, acusar y juzgar a las personas que cometen un delito en territorio patrio. Partimos. Entonces, muy bien, creo que ahí no hay ningún problema. Pero el problema se presenta cuando esa persona comete un delito en el Perú y sale del país. ¿Qué sucede ahí? ¿Es que acaso la persona, por ejemplo, que cometió un delito complejo de violación sexual de menores y evidentemente va a evadir la acción de la justicia, pese a que los órganos jurisdiccionales puedan disponer de una ubicación y captura, no se le encuentra por ninguna parte de Ayacucho? Y decimos, ¿dónde está? No, se ha ido ha salido por la frontera y se ha ido a Tacna. No, no, se ha venido acá al norte, ha salido por Tumbes y luego al Ecuador, Colombia, Venezuela. Entonces, ¿qué hacemos con ese sujeto que ha cometido un delito en el Perú, pero ya no se encuentra en el territorio patrio, perdón, y en consecuencia los jueces penales ya no somos competentes para poder conocer la causa porque está como no habido? ¿Por qué? Porque está fuera del país. Entonces, me pregunto, ¿y qué pasa de manera viceversa? ¿Qué sucede cuando, por ejemplo,
las personas que también, por supuesto, delinquen, las que se encuentran en el extranjero, sea aquí en América, en Europa, en Oceanía, en Asia, en cualquier parte del mundo, las personas delinquen por cualquiera de estas tres modalidades. En BEMAS inclusive hay tipos de delitos más sofisticados. Entonces, las personas que cometen delitos en el extranjero, puede que en alguna oportunidad se refugien también en el Perú. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer el Perú frente a un presunto delincuente que se encuentra en territorio patrio? Entonces, miren, nos encontramos frente a esas dos modalidades, ¿no? Entonces, las autoridades podrían disentir, podrían decantarse, podrían abdicar a la función de administrar justicia por el hecho de que el imputado se encuentra fuera del país o por el hecho que el imputado extranjero se encuentra dentro de nuestro territorio patrio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Para eso, entonces tenemos la figura que se denomina la extradición en el Perú. ¿Por qué? Porque los crímenes, ¿por qué? Porque las investigaciones no pueden quedar impunes. Entonces, el Código Penal, a partir del artículo 513, ha establecido lo siguiente, que lo voy a leer, la primera parte, dice lo siguiente, cuando habla de la extradición, procedencia, dice, la persona procesada, acusada o condenada como autor o partícipe que se encuentra en otro estado puede ser extraditada a fin de ser juzgada o de cumplir la sanción penal que se haya sido impuesta como acusada presente. Entonces, ¿qué significa? Que una persona puede ser sujeta a una extradición, primero que ha cometido un delito en el Perú y se encuentra en el extranjero, puede ser extraditada, o sea, puede ser traída hacia el Perú a través de la cooperación jurídica internacional, por ejemplo, a través del Ministerio de Justicia, a través de la Cancillería, a través de la Interpol, podamos traer esa persona para que pueda ser juzgada o para que pueda cumplir la pena. Entonces, nos encontramos frente a dos situaciones. Primero, que la persona requisitoriada puede tener dos condiciones. Una, que puede ser que esa persona se encuentre con mandato de prisión preventiva y esté para juzgamiento y en ese proceso se fugó del país. O dos, que la persona haya sido ya condenada, ya tiene una pena impuesta, pero en esos momentos se fugó y nunca cumplió la pena y en consecuencia se encuentra como no habida la persona. Entonces, ¿qué hacemos frente a esa situación? El código nos da la respuesta que las autoridades peruanas pueden extraditar a esa persona, ya sea para juzgamiento o ya sea para los efectos de cumplimiento de la pena. Ahora, si una persona, por ejemplo, sale del país fugada, estamos hablando, yo creo, que no se trata de un delito cualquiera, ¿no? No creo que sea un delito cualquiera. Si una persona, por ejemplo, ¿por qué podría ser fugada? ¿O por qué podría tener esa calidad de no habida? ¿Por qué? Porque no quiere ser procesada. Y si está condenada, no quiere cumplir la pena. ¿Pero será por un delito de bagatela? No, será por un delito complejo o será mayormente delito de criminalidad organizada. El ejemplo más claro es sin entrar en un tema político, por supuesto, tenemos el caso de Alberto Fujimori, que fue extraditado desde Chile, procesado por el delito entiendo, de homicidio calificado en un contexto de violación de derechos humanos y también por el delito de secuestro. Pero también tenemos el caso del expresidente Alejandro Toledo. Esos son los típicos ejemplos que podríamos hacer. Y también le voy a mencionar otro caso del monstruo, que es también el denominado el monstruo, que también fue capturado en Paraguay y que está siendo en estos momentos procesado en Perú. O sea, significa que todas las personas que delinquen en Perú, evidentemente se van a fugar. Pero se van a fugar por un tiempo, porque también, gracias a la cooperación jurídica internacional, nosotros tenemos el apoyo de la Interpol, porque si una persona se encuentra requisitoriada y se tiene conocimiento que ha fugado del país, entonces las alertas denominadas rojas se encienden para que la Interpol, que se encuentra diseminada por todo el mundo, la Policía Internacional pueda capturar a esa persona que podría encontrarse en otro país, ya sea en el Ecuador, en Colombia, en Venezuela, en Costa Rica, en los Estados Unidos. Entonces, la Interpol como Policía Internacional está en la obligación, con el solo oficio de ubicación y captura peruano, puede poner a buen recaudo a esa persona
a ese presunto delincuente, traerlo de las orejas, por ejemplo, de Chile, traerlo y ponerlo a disposición de la autoridad peruana para los efectos de que sea juzgado o para los efectos de que se ejecute la sentencia ya establecida oportunamente. Entonces, miren, nos encontramos con una situación importante, porque no solamente a los órganos jurisdiccionales le compete investigar, procesar y eventualmente sancionar la conducta de sus conciudadanos. Eso es bueno, sí, porque hay una persecución penal, pero ¿qué hacemos con los que se fugan fuera del país? Con los que salen fuera del país. Dicen, no, bueno, saliendo del país, evidentemente yo no me pasa nada, nadie me conoce, hago nueva vida. No, cuidado. ¿Por qué? Porque también esa persona está sujeta a una detención que puede realizar la Interpol. Muy bien, entonces, ¿y qué pasa cuando también la Interpol, que se encuentra en nuestro país, captura a ciudadanos que también en el extranjero, en cualquier país del mundo, se encuentran procesados por la comisión de un delito, como por ejemplo tráfico ilícito de drogas, o de repente ya han sido condenados por ese delito, por ejemplo secuestro, y la Interpol los captura en el país? Entonces, ahí tenemos también que nosotros como autoridades tenemos que ponerlos a disposición de la autoridad extranjera para los efectos de que se le inicie un juicio justo o de repente para el cumplimiento de la pena que pueda ser recluido en un establecimiento penitenciario. Entonces nos encontramos frente a una situación, lo que se denomina una extradición activa y una extradición de carácter parcial. Entonces vamos viendo, aquí tenemos estas PPT que les he preparado y por favor, Juan Pavel, con mucho gusto, si gustas te las envío más tardecito para que a los amigos que hoy nos acompañan en esta clase la puedan tener. ¿Qué es la extradición? La extradición es un mecanismo de cooperación internacional mediante el cual un Estado entrega a una persona requerida por otro país para que sea procesada penalmente o cumpla una condena. Correcto, ¿no? Dijimos lo mismo, ¿no? O sea, para que sea procesada o cumpla su pena ya impuesta tanto por el Perú o por otro país, por supuesto, de carácter extranjero. ¿Cómo se encuentra regulada en estos momentos la figura procesal de la extradición en el Perú? Se encuentra regulada en tres instrumentos jurídicos. Uno, por supuesto, la Constitución Política del Estado, que en ese extremo no ha habido variación. Dos, en el Código Procesal Penal, a partir del artículo 513, hacia adelante, que nos habla de todas las figuras y todas las formas y toda la naturaleza jurídica de la extradición, y por supuesto también a través de los tratados internacionales mediante el cual el Perú es parte, ¿no? Entonces, ¿cuál es su finalidad de este instituto procesal? Yo creo que la finalidad es evitar la impunidad de las personas que han cometido un delito o que se les imputa la comisión de un delito y que han intentado salir del país fugándose, refugiándose en otro estado a fin de evadir la acción de la justicia. Claro, usted me dirá, lo correcto, lo correcto de una persona que se le está imputando la comisión de un delito es que afronte su situación y que pueda resolver. Yo he visto, decir, testigo de casos de violación sexual de menor de edad a cadena perpetua, o casos de terrorismo en alguna oportunidad, en la cual se les ha impuesto la pena máxima, la pena capital que tiene nuestro ordenamiento jurídico. Pero acá ha sido en el país que ha seguido toda una secuencia para poder procesar a esas personas. Entonces, la idea es que aquella persona que normalmente evade la acción de la justicia es uno, porque no quiere que la procesen y desde luego no va a querer que la condenen, y porque esa persona que se fuga hay una alta probabilidad que es presunto responsable. ¿Por qué nadie evade? Porque no ha sido, como se dice, el que la debe no la teme. Pero muchas personas, cuando egresan del país, que no quieren ser capturadas, que no quieren ponerse a derecho, alegan que no hay las condiciones, las garantías procesales para poder procesar a esa persona. Y aducen, por ejemplo, que se trata de un ardid o una campaña de demolición, una campaña de carácter política, ¿no?
Entonces, bueno, hay cosas que se alude en la defensa, pero lo correcto es que, por ejemplo, en la mayoría de los casos de extradición están relacionados con delitos considerados graves, delitos considerados de carácter complejo y generalmente delitos considerados de la criminalidad organizada, ¿correcto? La persona que evade no es porque cometió un delito de bagatela, de conducción en el estado de ebriedad, no va a salir del país para que no lo investiguen. Más bien muchas personas prefieren solucionar su situación jurídica, pero ya que te imputen la comisión de un delito considerado grave como feminicidio, cuya pena puede importar 30 años de pena privativa de la libertad, o de repente un caso de violación sexual de menor de edad que importa una cadena perpetua, o de repente un caso de corrupción de funcionario, colusión agravada, por ejemplo, enriquecimiento ilícito, por ejemplo, tráfico de influencias, como muchos ex gobernantes han sido procesados y condenados por estos delitos, ¿no? Hay por ahí algunos funcionarios que todavía, por supuesto, se encuentran prófugos de la justicia y se encuentran diseminados por diferentes partes del mundo. Y los órganos jurisdiccionales vienen haciendo esfuerzos denodados a través de la Cancillería, a través del Ministerio de Justicia, a través de la Interpol, a imponerlos a buen recaudo para que puedan ser procesados o para que puedan cumplir la pena estas personas, porque se tiene que resolver la situación jurídica. Entonces, nos encontramos frente a dos situaciones. Uno, una extradición activa y una extradición de carácter pasivo. ¿Cuándo hablamos de una extradición activa? Hablamos cuando el Perú es el que solicita la entrega de la persona porque esa persona cometió un delito en Perú, pero se encuentra en el extranjero. ¿Correcto? Entonces, esa es una extradición activa. El juzgado lo va a requerir. ¿Para qué? Para que venga, para ser juzgado o para que cumpla la pena. Y se produce la extradición pasiva cuando otro Estado solicita al Perú la entrega de esta persona, porque ha cometido un delito en su país, pero se encuentra de tránsito acá en Perú. Entonces, muchas personas del extranjero, personas que han cometido delitos, se hacen también cirugías. Hay una transformación, una metamorfosis. Claro, usted me dirá, doctor Campos, pero no a todas las personas las capturan. Es probable que así sea. Por eso muchas personas evaden la acción de la justicia. Entonces, ya sea a través de una extradición de carácter activa o ya sea a través de una extradición de carácter pasiva, entonces importa que los crímenes no deben quedar impunes. ¿Por qué? Porque si una persona ha cometido un delito, indudablemente tiene que ser sometida a un proceso de investigación y sobre todo tiene que estar presente el imputado para que se le diga los cargos, para que tenga derecho a un abogado defensor y para que pueda presentar los medios probatorios correspondientes y todos los recursos respectivos para los efectos de que pueda defenderse técnicamente de lo que se le está imputando. Doctor Campos, usted me dirá, pero está bien, pues es importante lo que usted dice, pero ya pues me presento, me voy a presentar, pero por internet, de manera virtual. Todas las audiencias, ya yo participo de manera virtual. Sí, es importante, puede participar, pero en los casos de extradición, ahí no opera la virtualidad. Si la persona ha cometido un delito y tiene orden de captura por un juzgado penal peruano, pero esta persona se encuentra en el Ecuador, la Interpol tiene que buscarlo y tiene que ponerlo a disposición de la policía y luego el juzgado correspondiente para ponerlo a buen recaudo en un establecimiento penitenciario. Y desde el establecimiento penitenciario se hacen las audiencias virtuales. ¿Correcto? O sea, aquí no opera que vamos a hacer el juicio oral para saber mi situación jurídica y estoy en Japón. No, acá se está procesando. Entonces, lo que necesita es que tú tienes que venir. Tu presencia es importante. ¿Por qué? Porque se te tiene que procesar en Perú, acá. Y así como el extranjero también se encuentra en Perú y ha cometido un delito afuera, entonces hay que también requerirlo para que se vaya del país, porque está requerido judicialmente por la Interpol, de repente por un juzgado o un tribunal español, por decirlo. Entonces es importante que la extradición cumpla una función, una extradición activa o una extradición pasiva. Y generalmente las extradiciones que nosotros, por ejemplo, hemos visto en la Corte Suprema de Justicia de la República y que seguimos permanentemente viendo, son casos relativos a criminalidad organizada, como por ejemplo casos de corrupción, como les decía, casos de lavado de activos, casos de terrorismo,
casos de narcotráfico o tráfico ilícito de drogas, o generalmente de crimen organizado. Entonces, son delitos graves, graves que hay que extraditar a esa persona. Doctor Campos, ¿y cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son los presupuestos? ¿Cuándo debería ser extraditada una persona? Pero primero, considero de que la persona se le debe imputar la comisión de un delito, por ejemplo, violación sexual de menor. Entonces, habría que haber un requerimiento de prisión preventiva. Un juzgado de investigación preparatoria tiene que haber declarado fundado el requerimiento de prisión preventiva y que ustedes saben muy bien que estas audiencias no necesariamente se realizan con la presencia del imputado. Entonces, una vez dispuesta la prisión preventiva y habiendo el imputado escuchado la audiencia virtual y se dispone de su ubicación y captura, y en ese momento se fuga del país. ¿Por qué? Porque mientras, o de repente ya está fuera del país y puede ver la audiencia de manera virtual. Es posible. ¿Por qué? Porque se salió antes de la prisión preventiva y evidentemente salió por los canales legales de nuestras fronteras porque aún no tenía mandato de ubicación y captura. Es posible que así sea. Entonces, pero ya está en otro país, está en la Argentina, en el Ecuador, en Colombia, en Venezuela. Entonces, pero hay un mandato de prisión preventiva. Entonces, para tal efecto, se inicia lo que se llama el proceso de extradición. El proceso de extradición se solicita ante el mismo juzgado o lo plantea el juzgado correspondiente para los efectos de que requerir a esa persona para poder conocer en el país donde se encuentra. O sea, el requerimiento o la solicitud de extradición solicitado por el juzgado o por la sala se va a solicitar el día, la fecha en que la Interpol capture al investigado en la cual se declaró fundado el mandato de prisión preventiva por 9 meses. Porque se fugó hoy, pero no sabemos en qué destino está, no sabemos dónde está el imputado. Pero de repente la Interpol logra detectar que se encuentra, por ejemplo, en Paraguay. Entonces lo detienen en Paraguay e inmediatamente pone de conocimiento a la autoridad correspondiente para los efectos de que se realice una audiencia de detención con fines de extradición. Y luego, frente a esa situación y con toda la documentación correspondiente, se eleva ante la Corte Suprema de Justicia de la República, que es el único órgano competente del Poder Judicial de poder declarar procedente o no el requerimiento de extradición solicitado oportunamente. Entonces, miren, el más alto tribunal es el encargado de poder disponer si se declara procedente para los efectos de juzgamiento del imputado, de la extradición o para los efectos de cumplimiento de pena. ¿Por qué? Porque de repente se le impuso 15 años de pena privativa de la libertad y al escuchar ese mandato se fugó porque estaba también conectado en forma virtual. O de repente ya estaba en el extranjero. Igual se inicia ese procedimiento porque tiene que ponerse a buen recaudo para el cumplimiento de la pena. Entonces, es importante, por supuesto, que se realice este tipo de situación. Ahora, un detalle importante es que la extradición en el Perú no es que todos los países están obligados a poder realizar. Hay países en los cuales no existe una bilateralidad con ellos para poder extraditarlos. El Perú no ha suscrito contratos, no ha suscrito convenios con todos los países del mundo para poder solicitar la extradición. Hay países que de manera tradicional, por ejemplo, tenemos tratados para poder extraditar a determinadas personas, ¿no? Entonces, hay que tener, en principio, los tratados bilaterales de extradición, en la cual el país debería tener con todos los países del mundo, pero no todos los países del mundo quieren tener, por supuesto, tratos o convenios de extradición con el Perú, por ejemplo, porque no les conviene. Se me ocurre con Irán, en el Medio Oriente, por ejemplo, se me ocurre. Entonces, ahí también hay que tener ciertas conveniencias para poder conocer con qué países el Perú tiene convenios, tiene tratados bilaterales en el caso de la extradición. Y porque efectivamente va a permitir que a través de la cooperación judicial internacional pueda hacerse que, si yo, Perú, solicito la extradición de una persona que ha cometido un delito en mi país y se encuentra en Argentina, Argentina por reciprocidad tiene que, si lo captura y lo pone a disposición de Perú. Y viceversa, cuando, por ejemplo, una persona, un ciudadano argentino, ha cometido un delito en su país, pero se refugia en Perú, nosotros,
por una cuestión de reciprocidad y de cooperación judicial internacional, también lo ponemos a disposición de las autoridades argentinas para los efectos de que puedan juzgarlo y eventualmente sentenciarlo, o para el cumplimiento de la pena que correspondiere en este caso. Entonces, yo creo que es una figura sumamente importante porque nos ha permitido tener, de los casos que hemos tenido, han sido casos muy fructíferos, porque permite que la situación de las personas que han fugado del país no quede impune, no quede impune. O sea, por el hecho de que tú te vas fuera del país, ya la justicia peruana debe olvidarse, per secula seculorum, o debe perseguir a esa persona para que cumpla la ejecución de la pena o para que tenga la garantía constitucional de un debido proceso. Yo creo que ambos es importante. ¿Por qué? Porque una persona tampoco no puede estar ad infinitum de manera irregular su situación jurídica. ¿Cuáles son los casos, Juan Pavel, que nosotros hemos tenido más emblemáticos? Por ejemplo, sobre casos de extradición. Les decía, el caso de Alberto Fujimori, el caso de Alejandro Toledo, por mencionar otro, el caso de Cotero, ¿no? Para no hablar de temas coyunturales por el tema de electorales. Tenemos el caso de Alejandro Toledo, que también fue extraditado. O tenemos casos de corrupción internacional, como vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las funciones? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el propósito de la extradición en el Perú? Yo creo que nos va a permitir combatir la impunidad internacional, fortalece lazos de cooperación con los diferentes países en los cuales se ha suscrito convenios bilaterales, se va a garantizar una persecución penal efectiva y desde luego se va a proteger el orden internacional. ¿Por qué? Porque las organizaciones criminales definitivamente no solamente se encuentran acantonadas en el Perú, las redes de narcotráfico se encuentran pues diseminadas por toda América Latina, por toda Europa, por toda Asia, por todo el Medio Oriente. Entonces, si el país no tiene una respuesta de cooperación internacional para poner a buen recaudo esas personas que forman parte de organizaciones criminales internacionales o transnacionales, yo creo que poco podemos hacer. Por eso creo que el país debe estar en permanente colaboración con los diferentes países del orbe con la finalidad de que se continúe con la persecución penal de las personas que han cometido delitos en el Perú y se encuentran en el extranjero, y también los extranjeros que se encuentran en el Perú que han cometido delitos en su país. Yo creo que en ambos casos es importante. ¿Por qué? Porque la finalidad de la extradición va a requerir o va a garantizar que una persona requerida enfrente a la justicia. Enfrente a la justicia, respetando, por supuesto, la garantía constitucional del debido proceso, el respeto a los derechos fundamentales. ¿Para qué? ¿Para qué nos va a servir todo esto? ¿Para qué nos sirve la extradición? ¿Cuál es su finalidad? Yo creo que una de las finalidades es ejecutar las condenas penales. ¿Por qué no? Porque si una persona cometió un delito, el Estado no se puede quedar con los brazos cruzados. Tiene, por supuesto, que a través del ejercicio del jus puniendi, poder investigar y si corresponde sancionar a esa persona. Los casos no pueden quedar impunes. En Perú, y así se fuera la persona al extranjero, debe existir una persecución penal internacional contra dicho sujeto. Va a permitir, además, asegurar la presencia del imputado en juicio, como les decía, tiene que venir, cumplir con los tratados internacionales, fortalecer la lucha contra la criminalidad organizada y evitar refugios de impunidad. Nosotros en el país no somos un paraíso de inseguridad ciudadana. Nosotros no somos un país de refugio de delincuentes. Ojo, porque también el Perú persigue el delito internacional. No apañamos, no estamos en contubernio, ni con ningún tipo de criminalidad organizada que pueda provenir de cualquier país. No, porque la lucha contra la criminalidad organizada es contra los nacionales y por supuesto también contra agentes internacionales que han cometido un delito en su país. Entonces yo creo que en la medida que nuestro país no se convierta en centro de refugio de impunidad, yo creo que estamos hablando de un Estado constitucional de derecho. ¿Recuerdan ustedes cuando en alguna oportunidad al país se le decía que era una república bananera? En algún momento, por ejemplo, al Perú se le decía que era un narcoestado, ¿no? ¿Por qué narcoestado? Porque protegía a los narcotraficantes y que los trataba con guantes de seda. Entonces, éramos una persona que propiciábamos la delincuencia, del narcotráfico, entre comillas, ¿no? Y por eso los peces gordos nunca eran investigados, ni capturados, ni puestos a en buen recaudo en un establecimiento penitenciario. Entonces decía, no, el Perú
es una república de narcoestado. Yo creo que no es así. No creo que es así. De repente es un término utilizado más políticamente que jurídicamente, ¿no? Pero yo creo que es importante ir trabajando este tema porque nuestra república es una república independiente, digamos en teoría, ¿no? Es una república soberana, es una república democrática y en la cual es una república mediante el cual, ¿qué proviene? ¿Qué lucha? Yo creo que el Estado defiende la soberanía nacional. ¿Qué más? Garantiza la plena vigencia de los derechos humanos, protege a la población de las amenazas contra la seguridad o inseguridad ciudadana y promueve el bienestar general de todos los peruanos. Entonces, frente a esa situación, yo creo que se tiene que trabajar frente a este tipo de situación. Y finalmente, para ir, por supuesto, concluyendo, ¿cuáles son las características de la extradición? Yo creo que para que pueda operar la extradición, no es que la extradición opera porque ya cometió el delito, no, también hay ciertas características, hay cierto tamiz que hay que tener en cuenta. Si yo, Perú, yo Estado, solicito la extradición de Juan Pérez que se encuentra en la Argentina, tiene que cumplir algunos presupuestos. ¿Cuáles son? Que uno de los presupuestos es que exista doble incriminación, es decir, que el delito sea como tal un hecho punible en Perú y en la Argentina. Por ejemplo, si estamos hablando de delitos de violación sexual de menores, ese delito sea repunible en Perú, en la Argentina o en el otro país. Yo creo que eso es importante, ¿no? ¿Qué más? Yo creo que otra de las formas es de que no debe ser con fines de carácter político, no debe ser con fines de carácter racial. Y además, la pena que se le va a imponer a la persona que se va a poner a disposición el extraditable o el extradituro no sea con una pena de muerte. Yo creo que hay ciertos presupuestos para determinados casos. Por ejemplo, si a esa persona se le está imputando la comisión de un delito o una acción de carácter político, lo vamos a poner a disposición de su país y ahí lo van a linchar, que le puede esperar una pena muy severa, aun cuando es un tema de carácter político, yo creo que también frente a esos casos no opera, ¿no? Por eso considero que debe existir un control de los derechos humanos, un control jurisdiccional y diplomático para los efectos de que se pueda realizar este tipo de control. ¿Qué es lo que nos ha establecido el Código Procesal Penal respecto a la extradición? Que esto tampoco no opera así tampoco de manera automática, ¿no? Así como en todos los procesos judiciales que tenemos con nuestro nuevo sistema procesal penal acusatorio, tenemos también un modelo de audiencia, ¿no? Vamos a llamar al extraditable. ¿Para qué? Para que diga su verdad. Se le va a preguntar en una audiencia, va a tener derecho a un abogado. Se le va a preguntar, ¿tú quieres ser extraditado a Argentina? Entonces va a decir, no. Algunos dicen sí, porque también hay lo que existe, la extradición activa simplificada. Dicen, no, yo quiero resolver mi situación jurídica. Yo quiero irme a Argentina, quiero irme a Brasil, quiero irme a España, quiero ya resolver mi situación jurídica. Me han capturado, ya perdí, pues, pero quiero resolver mi situación jurídica. Porque, ojo, las penas en Perú son más graves que en otros países. Por ejemplo, hay casos de violación sexual que la pena máxima puede ser 10, 12 años. Acá en Perú puede ser hasta de cadena perpetua. Entonces, yo creo que a través de audiencias especializadas va a existir un mejor control, porque no todo lo que se solicita por extradición va a ser declarado procedente. En algunos casos, considero que probablemente puede que sea declarado sin procedente, ¿no? Entonces, creo que a través de esta situación vamos a solicitar que también los otros países nos apoyen, cooperen para los efectos de que así como nosotros cooperamos con la extradición pasiva de estas personas que cometen delitos en el extranjero, pero están acantonadas en Perú, yo creo que vamos a fortalecer los lazos de la cooperación internacional, que tenemos lazos históricos con Estados Unidos, con España, con Brasil, con Chile, con Colombia, que creo que es ciertamente importante. Y este tipo de audiencias que se van a realizar se debe realizar con un respeto a las garantías procesales, respeto a las condiciones penitenciarias y un respeto a las garantías en ejecución. Miren, con esto termino, estimados amigos. ¿Qué es lo que ha establecido la Corte Suprema a través del recurso de nulidad 345-2025 Lima? Ha establecido que el trámite de extradición suspende el de la prescripción penal mientras el Estado requerido evalúe y ejecuta la entrega del investigado o condenado.
De esta manera, el tiempo transcurrido durante el procedimiento internacional no beneficia al procesado prófugo. ¿Qué más? ¿Qué nos ha dicho la Corte Suprema a través de la extradición activa 60-2023 línea? La Corte Suprema ha precisado que cuando una persona requerida acepta voluntariamente ser extraditada, no es necesaria una resolución suprema adicional para concretar la entrega. Este criterio agiliza el procedimiento y reduce las formalidades. Miren, aquí les tengo un par de ejemplos de casos de extradición. Por ejemplo, el sujeto, Juan Pérez, que es un ciudadano peruano. El delito imputado es por delito de violación sexual. La sala lo declaró procedente. El motivo de la decisión fue por cumplimiento irrestricto de los requisitos del Tratado de Extradición entre Perú e Italia. Y la Corte comprobó que existe doble incriminación, la vigencia de la acción penal, hay una causa probable y también ausencias de motivaciones políticas. Luego también tenemos otro caso en España por el delito de extorsión, que fue declarado procedente, y el motivo de la decisión, al igual que el caso anterior, el cuaderno de extradición cumplió con todos los estándares del tratado bilateral aplicable y se valoró el principio de doble incriminación, porque la extorsión es en Perú y también en España, y la acción penal no habría prescrito a pesar del tiempo transcurrido, y debido a las altas penas del delito, y se presentaron indicios probatorios sólidos del atestado policial o informe policial, testimonios del coacusado, reconocimientos fotográficos que imputaban a la gente. Luego tenemos casos de extradición pasiva con Vietnam o Vietnam del Norte, luego con España, en la cual también se declaró sin efecto la vista de la causa porque el imputado había fallecido. Entonces, yo creo que hay muchas formas de poder trabajar este tema. Y concluyo con esto, con algunas recomendaciones. Aquí tenemos unos casos, miren, interesantes. Por ejemplo, mire, aquí tenemos el caso de, miren, tenemos el caso de, miren, aquí, el año 2025, las autoridades peruanas gestionaron la extradición de Eric Moreno Hernández, alias el Monstruo, desde Paraguay, debido a la vinculación de delitos graves como secuestro, homicidio y crimen organizado. El procedimiento evidenció la coordinación entre el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y organismos internacionales de cooperación policial, fortaleciendo la lucha contra bandas criminales de alta peligrosidad que operan a alto nivel. En consecuencia, se declaró procedente la extradición contra este procesado. Luego también tenemos por casos de delitos de tráfico ilícito de drogas. ¿Cuáles son mis recomendaciones, estimados colegas y amigos, respecto a esta figura de la extradición? Yo creo que hay que continuar realizando capacitaciones especializadas con los jueces, con los fiscales, abogados, sobre la cooperación internacional judicial, sobre la institución procesal de la extradición, debido al incremento del crimen organizado. Nadie en su sano juicio que tiene orden de captura se queda en el Perú. Generalmente, dada la versatilidad y la capacidad económica que tienen estas organizaciones, siempre se mueven por diferentes países del orden. Hay que impulsar tratados bilaterales y mecanismos digitales de cooperación internacional para acelerar procedimientos de extradición y no queden impunes. Con todos los países del mundo deberíamos tener tratados. Hay que garantizar un equilibrio adecuado entre la persecución penal y respeto de los derechos fundamentales, evitando detenciones arbitrarias y extradiciones incompatibles con estándares internacionales. Yo creo que algo, estimados amigos, tenemos que trabajar. La situación es sinceramente lamentable que estamos viviendo en el país, pero si nosotros cumplimos con los cometidos, trabajamos de manera denodada para poder hacerle frente a la delincuencia en cualquiera de sus modalidades, yo creo que podríamos estar a la altura de las circunstancias, conforme en alguna oportunidad lo dijo el maestro Piero Calamandrei, que la gran tarea es de los jueces para poder impartir justicia en los casos de extradición. Piero Calamandrei decía: la grandeza de una nación reposa sobre la idea que se hayan tomado los magistrados de su misión y la hora en que les ha tocado vivir. Yo modestamente le respondo a Piero Calamandrei y le digo de la siguiente manera: la grandeza de una nación reposa en la confianza que tengan los ciudadanos en la rectitud e integridad de sus señores magistrados. Muy bien, estimados amigos, muchas gracias por esta oportunidad que me ha permitido ingresar a vuestros hogares y espero por lo menos haber contribuido para poder esclarecer una institución pocas veces comprendida y pocas veces estudiada como es la extradición en el Perú. Gracias, Juancito. Muchísimas gracias, doctor Campos, por su valiosa exposición.
Realmente esta intervención nos permite advertir que estas dinámicas de la extradición exigen y que son más bien instituciones complejas en las que confluyen el derecho penal por un lado, el procesal penal por otro, el internacional, incluso la política criminal del Estado y también, ¿por qué no?, la propia actualidad ahora digital. Pasaremos ahora a la ronda de preguntas formuladas por los participantes. Quienes quieran hacer alguna pregunta, por favor, levanten la mano. Doctor con su venia. Trasladamos una primera pregunta, y la primera pregunta pues aprovecharé para que sea la mía. Al menos los que estamos en el campo de la investigación de las nuevas tecnologías de la inteligencia artificial y el derecho, observamos que si bien existen estos tratados internacionales, por ejemplo el Tratado Modelo de las Naciones Unidas con respecto a la extradición, ¿qué sucede o qué debe de tomar, qué postura debe tomar o cómo debe de evaluarse cuando a veces esta información dentro de la IA o dentro de estos grandes conglomerados tecnológicos son utilizadas como información secreta, como este llamado denominado black box, y al parecer no quieren ser trasladados en cooperación judicial, porque aún ahora todavía no existe definidamente ni concretamente el traslado de esta información de inteligencia artificial o de metadatos. Frente a eso, ¿qué postura debería de tomar el juez con respecto a a este posible impedimento que incluso a veces tiene acciones de política internacional? Muchas gracias por su respuesta. Su micrófono, doctor. Disculpa, Juancito, gracias, gracias. Yo considero de que hay que trabajar mucho para fortalecer la capacitación de jueces, de fiscales y abogados en temas de cooperación judicial internacional, sobre casos específicos de extradición, debido al incremento, el crecimiento de la criminalidad organizada transnacional. Pero sin embargo, yo creo que si lo trasladamos la extradición a la inteligencia artificial, nos va a dar muchos resultados. Pero primero lo que tenemos que hacer, evidentemente, son los megadatos que tenemos para poder conocer y a través del mundo de la geolocalización, primero para poner a buen recaudo al extraditurus, ¿no? Para saber dónde está, para poderlo tener a disposición. Yo creo que estos megadatos van a ser de mucha utilidad, van a ser muy importantes, pero lo que no logro entender aún es hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial para que pueda coadyuvar al desarrollo de la extradición y de la cooperación judicial. Y ahora, sobre todo, qué tan confiables pueden ser también esas fuentes de información, porque ahora, por ejemplo, para la comisión de un delito, antes una persona a través de un reconocimiento en rueda podía, el agraviado podía conocer al imputado, pero ahora los delincuentes recurren a ponerse pasamontañas, pero ahora no es pasamontañas, sino ahora se ponen máscaras que simulan la cara de otra persona. Entonces, ¿hasta qué manera podemos llegar para poder identificar a esa persona? Y aún si se encuentra fuera del país para poderse hacer una cirugía. Y es más, ahora a través de la inteligencia artificial, ¿de qué manera el avatar y de qué manera el uso de la voz, el uso de la imagen, el uso de los audiovisuales puede influir para poder detectar esas personas sujetas a detención o sujetas a ubicación y captura? Yo creo que nos presenta todo un mundo para poder trabajar la inteligencia artificial. Y es más, hace poco nosotros acá en la Corte Suprema hemos tenido con la organización, la ONG Pacto 2.2, mediante el cual se está proponiendo inclusive la creación de un código procesal penal digital, un código digital. ¿Por qué? Porque la situación está tan avanzada y no sabemos hacia dónde vamos a caminar que no sabemos qué delitos se van a cometer. O sea, el código penal, el código procesal penal hasta la extradición va a quedar en desuso si no tenemos tiempos para poder legislar el tema de la inteligencia artificial a través de un código. Yo creo que nos queda un camino, Juancito, por recorrer, que creo que hay que comenzar a fortalecer la capacitación especializada en jueces, fiscales y abogados para poder coordinar la cooperación judicial internacional referidos a la extradición. Gracias por la pregunta. Muchísimas gracias, doctor. Claro, frente a eso, incluso los alemanes han tratado ahora último de poner una electronic person como sujeto imputable incluso. Pero le traslado otra pregunta, una pregunta de alguien que está presente en esta reunión, a la cual se refiere: ¿cuáles son los criterios jurídicos desarrollados por la Corte Suprema en el Perú en su jurisprudencia sobre extradición y cómo contribuyen a garantizar el equilibrio
de la cooperación penal internacional y la protección de los derechos fundamentales del extraditado, del extraditable. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional, a través de la jurisprudencia, ha señalado que toda medida restrictiva de un procedimiento de extradición debe respetarse la garantía constitucional del debido proceso. Y la medida debe ser proporcional y debe respetar los derechos de la persona requerida. Esta jurisprudencia consideramos que fortalece la protección de los derechos fundamentales dentro de la cooperación judicial internacional, pero además garantiza que la extradición no sea utilizada de manera arbitraria y que el Estado peruano respete siempre los estándares internacionales y nacionales. ¿Por qué? Porque si se solicita una extradición, no toda extradición puede que sea favorable. Por ejemplo, nosotros hemos tenido en alguna oportunidad casos mediante el cual se ha solicitado la extradición de una persona porque se le impuso prisión preventiva de 9 meses y luego se descubrió que se encontraba en Paraguay, pero se logró detener a esta persona después de 3 años de haberse ordenado la prisión preventiva. Pero sin embargo, después el proceso avanzó tanto que después de un debido proceso a esta persona más bien la absolvieron de la acusación fiscal. Entonces la pregunta es, ¿debería mantenerse subsistente la extradición? ¿Por qué lo iban a extraditar si ya había sido absuelto en el proceso principal? Entonces, este tipo de situaciones se presenta, por eso es importante que no toda persona sujeta a extradición se le va a declarar fundada la misma, sino hay que ver niveles de respeto al derecho, al derecho comparado, al respeto a la garantía constitucional del debido proceso y, por supuesto, a la tutela jurisdiccional efectiva a fin de que no se le violen los derechos fundamentales del extraditado. Muy bien, Juancito, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos permite llegar a vuestros hogares y espero haber contribuido con esta pequeña conversación con cada uno de ustedes en esta importante institución de la extradición. Fuerte abrazo fraterno, Juancito, y Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. al señor presidente. Muchísimas gracias, doctor. Antes de finalizar, queremos concluir brindándole un certificado de reconocimiento. Doctor, por favor, porque Gracias. es un esfuerzo estar aquí, estar con esta inquietud de poder compartir sus conocimientos y también, sobre todo, una resolución que se ha emitido y que vamos a leer la parte pequeña, la parte final, que el artículo primero expresar el agradecimiento y reconocimiento institucional al doctor Edín Campos Barrenzuela por su participación en calidad de ponente en el ciclo de las masterclass de razonamiento probatorio con el tema titulado La extradición en el Perú, análisis de la jurisprudencia. Análisis de la jurisprudencia de la Corte Suprema desarrollado bajo la modalidad virtual hoy 3 de junio del 2026. Para finalizar, tenemos las palabras de despedida de nuestra gerente distrital en representación del doctor Orlando Becerra. Por favor, doctora Yenia. Sí. Estimado doctor Edín, distinguidos magistrados y comunidad jurídica de Ayacucho, hemos llegado al final de esta excelente jornada académica y en representación de nuestra institución, es un honor tomar la palabra para el acto central de clausura. En este sentido, queremos expresar nuestro agradecimiento y reconocimiento institucional al doctor Edín Campos Barrenzuela por su participación en calidad de ponente en el ciclo de Masterclass de Razonamiento Probatorio. Doctor Campos, su impecable disertación ha estado a la altura de las altas expectativas de nuestro distrito judicial. Su capacidad para analizar la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema y conectarla con las exigencias del razonamiento probatorio nos deja las herramientas invaluables para la práctica diaria. Esperamos que este espacio virtual haya sido tan grato para usted como lo ha sido enriquecedor para nosotros. La Corte de Ayacucho siempre tendrá las puertas abiertas para recibir su destacada cátedra. Muchas gracias. Le deseamos muchos éxitos en su labor profesional y académica. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Saludos al presidente. Saludos. ¿Ah? Gracias. A nombre de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, muchas gracias por su participación.
Muy buenas noches con todos. Muchas gracias.